paranormal. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Espectrales. Hoy te traigo dos historias bastante interesantes y aterradoras que incluso te dejarán pensando que tú podrás ser el siguiente protagonista de una historia sobre fantasmas, duendes, demonios o cosas incluso peores que eso. Así que prepárate, apaga las luces, que ya estamos comenzando con este episodio. Mi bisabuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial. Fue reclutado en 1943, cuando apenas tenía 23 años. Ahora tiene 103. Hace apenas unos días me contó una historia que dice fue la experiencia más horrorosa de su vida. Le pregunté si se trataba de soldados japoneses, porque esos tipos eran crueles en el pasado. Me dijo, no, era otra cosa. No sé si esta historia es cierta o no, pero me dio escalofríos. Siéntete libre de desacreditar esto si quieres. Dijo que nadie jamás creyó su historia, pero todavía la recuerda claramente, e incluso le provoca pesadillas hasta el día de hoy. Bien, esta es la historia. En 1943 fue destinado a Filipinas, junto con otros, para contener a los japoneses. Sin embargo, un día él y su amigo Samuel, quien lamentablemente falleció hace décadas, se separaron de su pelotón. Estaban en una provincia, atravesando el bosque dentro de la zona montañosa, cuando ambos se perdieron y también se separaron. Mi bisabuelo olvidó qué provincia era, pero dijo que había muchos bosques y pueblos. Entonces, él y Samuel buscaban y llamaban a sus camaradas, por lo que se aventuraron más, hasta llegar al final del bosque. Le pregunté, ¿por qué no llamaste por radio a tu pelotón? Me dijo que sí, pero que por alguna razón desconocida, las comunicaciones estaban codificadas y eran indescifrables. Esto preocupaba tanto a él como a Samuel, pero Samuel dijo que debía mantener la calma y andar con cuidado en caso de encontrarse con soldados japoneses. Entonces, ambos lograron salir del bosque, pero luego notaron que el sol estaba a punto de ponerse. Mi abuelo le dijo a Samuel que necesitaban montar un campamento y Samuel estuvo de acuerdo. Fue entonces cuando mi abuelo notó algo a lo lejos. Era una pequeña cabaña de madera. Ambos decidieron acampar adentro, así que se dirigieron a la cabaña. Tocaron la puerta y revisaron el lugar, pero no había señales de personas por ningún lado, pero sí ropa esparcida por el lugar. Mi abuelo dice que tal vez huyeron presas del pánico, a lo que Samuel estuvo de acuerdo con él. Entonces, mi abuelo y Samuel acamparon y cenaron. Samuel propuso la idea de tomar turnos durante la noche para estar alerta y que los japoneses no los sorprendieran mientras dormían. Los dos estuvieron de acuerdo con la idea. Entonces, ambos se despertaron y tomaron cada lugar como vigía mientras el otro dormía. Mientras mi abuelo dormía, Samuel lo despertó abruptamente y le dijo, «¿Qué movimiento?» Mi abuelo rápidamente agarró su rifle y le preguntó que dónde. Samuel le dio unos binoculares al abuelo y señaló en la dirección. «Los vi en el campo, a 300 metros de distancia», dijo Samuel. Mi abuelo miró a través de los binoculares en esta dirección, pero al principio no vio nada. Luego vio que algo se movía en la oscuridad. Sin embargo, cuando mi abuelo miró más de cerca, era solo un jabalí. Le dijo a su compañero, «Es solo un cerdo». Samuel tomó los binoculares para verlo por sí mismo. «Esto es extraño. Simplemente está ahí parado», dijo Samuel. El abuelo miró a Samuel confundido y le preguntó qué quería decir. Samuel dijo que el jabalí no se movía ni nada, solo estaba parado mirándolos desde lejos y que eso estaba empezando a ser un poco extraño. El abuelo simplemente se rió y le dijo a Samuel que probablemente era solo su mente jugándole una mala pasada. Pero entonces sucedió algo extraño. La lámpara de aceite que le servía como fuente de luz
dentro de la cabaña comenzó a apagarse. El abuelo se acercó para volver a encenderla y luego volvió a su saco de dormir. Pero de repente la luz se apagó de nuevo. El abuelo volvió a comprobarlo pensando que probablemente se había acabado el aceite, pero lo extraño fue que aún quedaba mucho aceite. Lo volvió a encender y se volvió a dormir, pero luego la llama se apagó una vez más. Fue entonces cuando Samuel, aterrorizado, se acercó frenéticamente a él y le dijo: «Se ha ido». «¿Qué diablos estás hablando?», dijo mi abuelo. El cerdo simplemente desapareció en el aire. En ese momento, el abuelo también estaba empezando a asustarse. Luego le pidió que le explicara. Samuel dijo que estaba observando el jabalí a través de los binoculares cuando de repente desapareció. De repente, un fuerte ruido sordo vino desde arriba de ellos, como si algo aterrizara en el techo. El bisabuelo y Samuel agarraron sus rifles. «Tenemos que salir de aquí», dijo Samuel. El abuelo dijo que el resto de los acontecimientos que suceden se dice que son una de las peores pesadillas de toda su vida. El abuelo le dijo a Samuel que no entrara en pánico, que se mantuviera discreto y que se quedara callado. Y así lo hicieron, mientras apretaban con fuerza sus armas. Después de unos momentos de silencio, Samuel empezó a gritar. El abuelo encendió la luz y vio algo sacado directamente de una película de terror. Algo que parecía una lengua estaba alojado en el cuello de Samuel. Su amigo gritaba de dolor tratando de quitárselo del cuello. Mi abuelo salió de su shock y disparó al techo varias veces, tratando de golpear lo que fuera lo que pertenecía a esa lengua. Después de algunos disparos más, la lengua soltó a Samuel y lentamente se retiró hacia el agujero en el techo. Samuel estaba agarrando con fuerza el costado de su cuello mientras gritaba. La sangre corría por todo su cuello. El abuelo puso un paño sobre la herida y le dijo que siguiera presionando. Luego, recogieron todas sus cosas, salieron de la cabaña y se escaparon. El abuelo se dio la vuelta y alumbró con su linterna el techo de la cabaña, y lo que vio lo describió como la cosa más fea, aterradora y el aspecto más malvado que jamás haya visto. Le pedí que describiera cómo era. Era humanoide, tenía dos alas gigantescas que eran más grandes que su propio cuerpo. Las alas parecen una combinación de las de un murciélago y un halcón. Sus ojos eran de color sangre y brillaban en la oscuridad. La piel negra como el carbón, el cabello salvaje y descuidado, y enormes colmillos que eran visibles a pesar de que tenía la boca cerrada. Simplemente estaba posando en el techo mirándolos. El abuelo actuó rápido, levantó su rifle y comenzó a dispararle a la cosa, descargando todas las balas en la recámara del arma. Samuel también hizo lo mismo, pero para su sorpresa, el monstruo ni siquiera se inmutó. Simplemente continuó mirándolos sin molestarse. En ese momento, el abuelo y Samuel empezaron a gritar como locos mientras corrían hacia las colinas. Por algún milagro, la criatura no los persiguió. Ambos estaban tan asustados que no les importaba si se topaban con el enemigo mientras no volvieran a encontrarse con esa cosa. Lograron llegar hasta la mañana y encontraron un pueblo pequeño donde los descansaron. Fue entonces cuando supieron por uno de los lugareños que lo que los atacó se llamaba Aswang y que eran muy comunes en el campo. Los lugareños les dijeron que todos estaban con el favor de Dios porque sobrevivieron. Después de un par de días, finalmente se reunieron con su pelotón. Cuando contaron la historia, solo unos pocos le creyeron, mientras que los demás pensaron que probablemente estaban borrachos y corrieron hacia el fuego enemigo. De ahí la herida en el cuello de Samuel. Después de que terminó la guerra, todos se fueron a casa, pero nunca podré olvidar el horrible encuentro que le provocó un grave trastorno de estrés postraumático a Samuel. Lamentablemente falleció en los años 80 a causa de un derrame cerebral. Honestamente, su historia también me asustó. Pasé la última hora buscando en Google a los llamados Aswangs. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? Hola a todos.
Esta es mi primera publicación en este sitio. Toda mi vida ha estado llena de experiencias locas de otro mundo, pero las más vividas que pienso a menudo son de mi hogar, de la infancia, una zona muy rural en las montañas. Nos llevaría de 45 minutos a una hora llegar a la ciudad, conduciendo hacia arriba y hacia abajo en caminos ventosos y peligrosos. Me encantaría compartir con ustedes y escuchar lo que ustedes tienen que decir también. A principios de la década de los 2000, mis padres y yo vivíamos en un vecindario que estaba muy involucrado en la brujería, el satanismo, etc. En realidad no descubrimos esto hasta que nos habíamos mudado, por lo que todo esto tenía sentido después. Vivimos en esta casa durante 5 años. Nuestra casa era de 2 pisos. Teníamos un sótano que era nuestra sala familiar, que también tenía una sala de oficina separada. Separamos la puerta de esta habitación para que yo estuviera abierto permanentemente, frente al sofá en el que nos sentaríamos para ver la televisión juntos como una familia. Adyacente a la oficina, teníamos un piano eléctrico justo contra la pared, por lo que la entrada de la oficina estaría a nuestra derecha si estuviéramos sentados ahí. Para subir las escaleras, tendrás que pasar directamente a la oficina y también pasar por enfrente de la puerta de nuestro garage. Esta información será importante más adelante. El primer año estuvo bien, pero gradualmente los eventos se volvieron mucho más maliciosos y siniestros, hasta el punto en que ya no pudimos soportarlo. Probablemente éramos la única familia cristiana en nuestro vecindario, y creo que otros se dieron cuenta rápidamente, porque no celebramos Halloween y no participamos en dar dulces a los niños del vecindario. Esto enfureció a nuestra comunidad a pesar de que fuimos amables con los demás y nos mantuvimos a nosotros mismos en su mayor parte. Nuestra casa era un blanco de huevos y nos convertimos también en un blanco de bromas aparentemente inofensivas y de vandalismo en la casa. Luego, todos los eventos paranormales comenzaron a ocurrir después de que mi gato negro desapareció justo antes del Halloween. Veníamos a casa de la iglesia una noche y estaba cerca de la medianoche. Nos detuvimos en nuestro vecindario y nos paramos en una esquina. Vimos a un niño pequeño con una camisa verde. Mis padres estaban un poco inquietos porque es inseguro e inusual que un niño salga tan tarde por la noche. Consideraron hablar con este chico, pero cuando condujimos junto a él, levantó la vista y mis padres vieron que no tenía cara, una pizarra completamente en blanco, donde debería estar su rostro. No hace falta decir que nos regresamos a mi casa y mis padres no me dijeron en ese momento, porque tenía unos 5 o 6 años, para evitarme las pesadillas, pero algunos años después me dijeron que esto es lo que sucedió. Entonces, las cosas comenzaron a suceder en la casa. Mi madre y yo solíamos tomar clases de piano, así que un día, mientras mi papá estaba cocinando el almuerzo, mi madre estaba en el sótano practicando en el piano eléctrico. Yo estaba en la habitación de mis padres viendo Stanley, una caricatura para niños que era realmente popular en ese entonces. Mientras mi madre practicaba el piano, la mano de un niño salió de la sala de la oficina e imitaba la voz de un niño, diciéndole a mi madre que viniera a jugar. Ella pensó que era yo y me dijo que lo cortara. La voz la obligó a jugar nuevamente y mi madre se irritó porque yo la distraía de practicar, por lo que entró a la oficina y no encontró a nadie ahí. Nunca olvidaré lo pálida que estaba cuando la escuché gritar mi nombre y subí las escaleras. Ella le preguntó a mi papá dónde estaba y desde que la escuché corrí hacia ella, preguntándome que qué necesitaba de mí. Ella me preguntó que si estaba jugando con ella y le dije que no tenía idea de qué estaba hablando. Mi papá intervino y dijo que yo también estuve en el dormitorio todo el tiempo. Concluyó que debía haber sido su imaginación. Se disculpó con nosotros y volvió a bajar. Ni siquiera 10 minutos más tarde, corrió de vuelta en el pánico hacia arriba, diciendo que la mano del niño apareció nuevamente en la oficina hablando con ella. Y sabía que no podía haber sido yo. Ella estaba asustada el resto del día con seguridad. Otra experiencia fue cuando estábamos viendo El Aro en el sótano por la noche.
Alrededor del momento del primer salto de la película, cuando abren el armario y ven a la chica desfigurada, mi perro comenzó a ladrar como loco en la misma entrada de la oficina. Lo cargué y luego retrocedió, como si algo estuviera tratando de forzar su camino más cerca de nosotros. Hacía mucho frío y comencé a llorar porque me sentía asustado e incómodo con el comportamiento extraño de mis perros. Mi papá encendió la luz en la oficina, pero no había nada ahí. Mi perro se estaba volviendo loco persiguiendo algo que no podíamos ver, así que decidimos llevárnoslo una noche arriba y subirlo a la cama. Mi perro tenía una gran caja en el garage en la que dormía, así que mi papá lo puso ahí antes de acostarnos. En este punto llamamos a un ministro de nuestra iglesia para venir y que rezara por nosotros. Rezó por nuestra protección, pero las cosas empeoraron mucho después de eso. Unas noches después, todos nos despertamos con gritos provenientes del garage. Sonaba como una niña siendo brutalmente asesinada, gritando tan fuerte que atravesó nuestras orejas. Mi perro también estaba ladrando como loco, así que sabíamos que nosotros teníamos que hacer algo. Mi madre y yo nos escondimos detrás de un tocador. Mi papá tomó un largo palo de bambú decorativo, utilizándola como arma para ir al garage y ver qué estaba pasando. Dijo que estaba temblando bajando las escaleras y los gritos se pusieron más fuertes y más violentos hasta que su mano tocó el pomo de la puerta. Tan pronto como lo hizo, completo silencio. Fue misterioso y demasiado tranquilo. Lo único que hacía ruido era mi perro gimiendo y dando ladridos, por lo que mi papá lo consiguió lo más rápido posible y se fue de vuelta arriba. Comenzamos a dormir en la misma habitación después de eso. Una vez que nos acomodamos, mi madre y yo nos quedamos dormidos primero, pero mi papá estaba completamente despierto. Dijo que podía escuchar algo presionando botones en el control remoto de la televisión en su mesita de noche. No se atrevió a mirar, sino que cerró los ojos y fingió dormir hasta que finalmente lo hizo. Otro día, mi mamá estaba en el trabajo y mi papá estaba afuera cortando el césped. Yo, siendo un hijo único que no estaba interesado en el internet todavía, tenía que encontrar formas de entretenerme. Estaba girando en círculos hasta que me mareaba. A mediados del giro, vi a un hombre parado en el pasillo con una pistola apuntando directamente hacia mí. Estaba tan sorprendido, pero estaba tan mareado, así que me caí, asustado hasta la muerte. Grité por mi papá y corrí descuidado hacia la puerta principal. No quería mirar hacia atrás para ver si todavía estaba ahí. Papá estaba preocupado por mí en ese estado de pánico. ¿Pero qué podía hacer? ¿Qué podría haber hecho alguno de nosotros?